La lección que en esta mañana vamos a estar considerando está en pantalla y le he titulado La importancia de contender por la fe. Ahí en la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. La carta de Judas, hermanos, es una de las cartas más breves que encontramos en la Biblia. Probablemente me parece que es la cuarta más breve en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es una carta muy importante porque contiene instrucciones precisas que fomentan la defensa de la verdad. Casi la gran mayoría de los comentaristas está muy de acuerdo en que el escritor de esta carta, Judas, es uno de los medio hermanos de nuestro Señor Jesucristo, uno de los 4 hijos que tuvo también María, aparte del Señor Jesús. Ahí en Mateo 13, verso 55, note usted, dice la Escritura: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando acerca de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, note usted, y Judas? Jesús tenía un hermano llamado Judas. Y repito, la gran mayoría de los eruditos coincide en que el autor de esta carta es este Judas, hermano de Jesús. Este Judas, hermanos, durante su ministerio, el ministerio del Señor, ministerio de Cristo, se mostró escéptico. Es lo que podemos ver, que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero después de la resurrección del Señor, fue que Judas creyó y se convirtió a Cristo y llegó a ser uno de los líderes de la iglesia primitiva. Pero ahora Judas escribe esta carta porque él está muy preocupado y le preocupan las herejías que en ese tiempo estaban siendo promovidas y los falsos maestros que de alguna manera se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Judas escribe esta carta general animando a los hermanos a pelear en medio de una intensa batalla espiritual por la verdad del evangelio. Esto es algo, hermanos, que los cristianos debemos tener en nuestra mente. Los cristianos necesitamos pelear, batallar, contender por la defensa del evangelio, de la verdad del evangelio. Vamos viendo, hermanos, algunos puntos en esta lección que vamos a estar considerando. La primera cosa que quiero que veamos es que en esos tiempos Judas percibía, Judas miraba un peligro interno, un peligro que se estaba desarrollando en las iglesias. Había una amenaza muy grande que estaba de alguna manera poniendo en riesgo la veracidad del evangelio de Cristo Jesús, o la pureza, la santidad, verdad del evangelio. Dice en Judas, el versículo 3 y 4. Judas, versículo 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos aprender algo que la Escritura nos está mostrando. Judas está diciendo lo que está sucediendo. Judas está revelando la situación en aquel tiempo de la iglesia del Señor en algunas partes. En este caso está explicando la manera en cómo, ¿verdad?, se están introduciendo en la iglesia algunos hombres que están enseñando cosas que no son correctas delante de Dios. Había hombres perversos que habían entrado encubiertamente a la iglesia y estaban contaminando
la iglesia y el evangelio con sus enseñanzas. Dicen otras traducciones, como la Biblia textual, dice, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos. La Biblia de las Américas traduce, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. Y esto es algo, hermanos, que estaba pasando. Había un peligro, pero el peligro no era necesariamente externo, no era algo que allá por fuera se escuchaba, allá afuera sucedía, sino que dentro de la iglesia ya se había infiltrado este problema. Estos falsos maestros entraron dentro de la iglesia sin que la iglesia se diera cuenta. De alguna manera pasaron desapercibidos, entraron y nadie sospechó que ellos fueran peligrosos. Y ninguno, hermanos, de estos falsos maestros, podemos decir, llevaba ahí en su pecho, en su frente, una etiqueta, un anuncio que dijera peligro, falsos maestros, porque no fue así. Entraron, se introdujeron, sí, llegaron a formar parte de, estuvieron, ¿verdad?, sin que nadie percibiera quiénes eran y de qué se trataba. Encubiertamente, infiltrados, ahí estaban. Pero ahora están adentro, ¿y qué están haciendo?, dice Judas. Ya se metieron secretamente, infiltradamente, encubiertamente, ahora forman parte de la iglesia. ¿Y qué hacían? Dice la Escritura que estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, hermanos, que ellos enseñan que la gracia de Dios nos permite vivir de acuerdo a los deseos de nuestra carne. Esa fue, hermanos, una cosa que causó mucho daño en la iglesia en el primer siglo. Fue una corriente que alcanzó mucha popularidad, y en la iglesia muchos se introdujeron enseñando precisamente esto. Enseñaban que entre más se pecara, pues más iba a abundar la gracia de Dios para con ellos. Y estos hombres están permitiendo y están promoviendo la gracia divina como una licencia para pecar. Ellos están de alguna manera pervirtiendo la gracia de Dios y están diciendo, podemos pecar, porque si pecamos, entonces la gracia de Dios va a abundar para con nosotros. Y de alguna manera estaban enseñando también, hermanos, que lo que el cuerpo hiciera, pues no afectaba espiritualmente a la persona. Entonces, siendo así, pues se podían dejar arrastrar por la sensualidad, por la inmoralidad. Y al final de cuentas, hermanos, el hacer esas cosas, el promover todo esto y el practicar, el creer lo que ellos estaban de alguna manera promoviendo, iba a afectar nuestra relación con Dios. Todo esto, hermanos, era una herejía de Satanás que estaba de alguna manera tomando fuerza dentro de la iglesia en el primer siglo. En la carta a los Romanos, Pablo escribe lo siguiente, porque repito, esto no fue exclusivo de un lugar en particular. En muchas partes estas ideas se estaban promoviendo. Dice en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque había quienes enseñaban y había hermanos que estaban aceptando estas enseñanzas, que podemos perseverar en el pecado, podemos practicar el pecado. A cabo, la gracia de Dios va a abundar. Dice Pablo, en ninguna manera. No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No nos rescató el Señor de nuestra vana manera de vivir? ¿No fuimos sacados de la potestad de las tinieblas? ¿No perdonó con la sangre preciosa de Cristo todos nuestros pecados? ¿Por qué volver a esa condición espiritual? ¿Por qué seguir practicando esa forma de vida que tanto desagrada a Dios? No, dice Pablo, no es así. Dios por su gracia y su misericordia nos ha salvado y nos ha lavado de nuestros pecados. Pero el hecho de que la gracia de Dios sea muy grande, eso no da permiso a los cristianos de que sigamos viviendo en esa forma, practicando las cosas que violan la ley de Dios, el pecado.
En Tito capítulo 2 versículo 11, Pablo, cuando escribe a este evangelista, también le habla de la gracia de Dios, pero le explica en qué consiste la gracia de Dios y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice el 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios ahí está, pero la gracia de Dios no es licencia para pecar. Al contrario, la gracia de Dios nos dice: renuncien al pecado, abandonen esa forma de vida, la impiedad, los deseos del mundo, dejen todas esas clases de prácticas, todo eso, abandónenlo y sigan una vida sobria, justa y piadosa. Eso es, hermanos, lo correcto, y así debemos de ver nosotros también nuestra vida espiritual. Pero podemos ver a través de Judas que no solamente eso era el problema, esa herejía que estaban promoviendo, sino que también dice Judas que estaban negando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, podemos decir, hay dos formas en que ellos pudieron haber hecho esto. Hay dos formas en que pudieron negar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Una de esas formas fue probablemente con sus acciones, ¿sí? Con lo que ellos hacían. ¿Por qué digo esto? Porque seguir a Dios y al Señor Jesucristo implica que estamos sujetos a su voluntad. Implica que permitimos que Él gobierne nuestras vidas en todas y cada una de las esferas en que nos desenvolvemos. Le damos a Dios las riendas de nuestra vida. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, todas las cosas, mis planes y propósitos siempre están sujetos a la voluntad de Dios. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo voy a vivir mi vida de la manera como Cristo la hubiera vivido. ¿Cristo haría esto? Ok, yo lo voy a hacer. ¿Cristo no lo haría? Yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es algo muy importante que los cristianos hemos decidido hacer. Pero cuando alguien piensa que puede vivir una vida fuera de los límites de la palabra de Dios, cuando alguien piensa que puede vivir su vida fuera de los límites del Evangelio de Cristo Jesús, entonces por consecuencia estamos negando el señorío de Dios. Estamos negando su soberanía para de alguna manera vivir no como Él quiere, sino como yo quiero. Sí, Señor, tú dices esto, pero mira, a mí no me gusta. Yo prefiero vivir de esta otra manera. Sí, Señor, tú me mandas esto, pero no, eso no me conviene. Yo voy a vivir de la manera que yo prefiera. Entonces estamos negando a Dios como nuestro Señor, como el soberano, como el que tiene el gobierno, el control de todas las cosas y aún de nuestra vida, porque nosotros hicimos un pacto con el Señor cuando decidimos obedecer al Evangelio, un pacto con Él. Él prometió bendecirnos, Él prometió perdonar nuestros pecados, Él prometió salvarnos, Él prometió llevarnos a la vida eterna, pero nosotros de la misma manera prometimos salir del mundo y vivir una vida santa, consagrada, dedicada para Él. Pero cuando nosotros decidimos vivir por nuestra propia cuenta, independientemente de la voluntad de Dios, estamos negando a Dios y al Señor Jesucristo lo que Él es. Por eso dice Pablo cuando escribe a Tito en el capítulo 1, verso 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es rebelde? ¿Quién es alguien rebelde? Alguien que se rebela contra la voluntad de otro. ¿Somos rebeldes al gobierno? ¿Somos rebeldes a los padres? ¿Somos rebeldes a los ancianos? Somos rebeldes a Dios y a su palabra. Cuando nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a sujetarnos. Entonces puede haber algunos que profesan conocer a Dios, profesan ser cristianos, profesan conocer la palabra de Dios, pero dice con los hechos lo niegan. Sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Y aunque dicen yo creo en Dios, sus hechos dicen no es cierto, tú no crees en Dios. Yo creo en la palabra de Dios, sus hechos dicen no es cierto, tú no crees a la palabra de Dios. Entonces, cada vez que una persona peca y no se arrepiente, sino que incluso con sus acciones
está promoviendo ese error ante los demás. Esa persona en un sentido muy real ha negado al Señor, incluso cuando profese que lo está siguiendo. ¿Sí? Está promoviendo. En la 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, 2 Timoteo 3, verso 5, dice el apóstol Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo, evítalos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. La escritura es bien clara, hermanos. Nuestra forma de vida puede declarar si nosotros en verdad aceptamos y tenemos a Dios en el lugar que Él se merece, o si en verdad, hermanos, nosotros le estamos negando. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de vivir en este mundo, nuestras relaciones con los demás, todas esas cosas hablan de cómo es nuestra convicción, nuestra fe en el Señor, en qué lugar, en qué posición tenemos a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, dice Judas, ¿verdad?, que estos que se habían infiltrado en la iglesia negaban a Dios y al Señor Jesucristo. Entonces, puede ser, ¿verdad?, una de esas posibilidades que con sus acciones, y seguramente así lo estaban haciendo, estaban negando a Dios y a Cristo con sus acciones, pero también de la misma manera, pues, con sus ideas torcidas. Sí, estos hombres, hermanos, si de alguna manera, ¿verdad?, por lo que aquí dice Judas y describe que todo aparenta ser que así fue, eran gnósticos o estaban influenciados por estas corrientes gnósticas, entonces ellos negaban abiertamente la humanidad del Señor Jesucristo, porque esto era algo que los gnósticos enseñaban en ese tiempo. Ellos decían que el cuerpo, por ser materia, era malo y que Jesús, ¿verdad?, por lo tanto, no poseía un cuerpo físico como nosotros lo poseemos. Ellos decían, si la materia es mala, si el cuerpo es malo, entonces Jesús no pudo haber tenido un cuerpo físico. Y decían, era solo la apariencia física, pero Jesús siempre fue espíritu. Negaban la encarnación de Jesús. Su hermano Bill Reeves, en su comentario de Judas, de esta carta, él dice, las doctrinas que estos predicaban y practicaban eran en realidad y de hecho una denegación o rechazamiento de Dios y de Jesucristo, porque negaban lo que son y lo que han revelado en la Biblia. Lo que era Dios y lo que Dios y Cristo nos han revelado, ellos lo negaban y por lo tanto, en ese sentido, negaban a Dios con sus ideas, con sus herejías, con todas estas falsas doctrinas que promovían, negaban a Dios y al Señor Jesucristo. Este problema, hermanos, que se suscitaba en el primer siglo, podemos decir que lamentablemente sigue sucediendo en todo el tiempo y en todo el mundo. En aquellos tiempos pasaba, hoy sigue pasando. Y si el Señor no viene, vendrán nuevas generaciones, pasarán los años y tal vez los siglos, y seguirá pasando lo mismo. Lamentablemente, hermanos, este es un gran mal, porque Satanás trabaja de esta manera, porque es un arma que el diablo utiliza para destruir la verdad, para tratar de destruir la verdad, para tratar de destruir la iglesia, para desviar la mente de muchos.
para que aquellos que creyeron a la verdad se corrompan, la abandonen y se pierdan. Ninguna iglesia del Señor está exenta en nuestros días. Falsas doctrinas, falsos maestros, libertinaje, pecado como el que estos hombres estaban promoviendo, hoy en día también se pueden infiltrar en el seno mismo de la iglesia del Señor. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Qué recomienda Judas cuando estas cosas pasan? Bueno, Judas nos dice que debemos contender ardientemente. Dice el versículo 3 otra vez: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué dice Judas, hermanos? Que contendamos ardientemente. Y contender ardientemente significa luchar intensamente. Cueste lo que cueste, hay que luchar. Esto es lo que todo cristiano siempre debe de estar dispuesto a hacer por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Cobarde es el que no quiere luchar. Miedoso aquel que no desea, hermanos, defender la verdad del Evangelio. Siempre debemos estar dispuestos a hacerlo. Y quiero enfatizar esto, hermanos, que Judas no está diciendo que debemos contender por opiniones o por creencias personales. Judas está diciendo que debemos contender por la fe que nos ha sido entregada a través de Cristo y de los apóstoles. Eso es, hermanos, algo que siempre, como decimos, hermanos, a veces con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, debemos tratar de proteger y defender en toda su pureza. Esto quiere decir, hermanos, también que hay un conjunto de verdades inspiradas que ya habían sido dadas como norma inmutable, las cuales definitivamente tienen que ser creídas y de la misma manera tienen que ser defendidas, igualmente obedecidas, y nunca jamás deben de ser adulteradas o distorsionadas. No. Cuando Judas dice la fe, si se fijan, está hablando en singular, la fe. Esto quiere decir que solo hay una, que no hay más. De tal manera que nadie puede decir, bueno, pues mira, hermano, esa es tu fe. Yo tengo mi propia fe. ¿Sí? Tú puedes creer eso, pero yo creo esto otro. No hay muchas fees. Y si hay muchas fees en el corazón de las personas, no todas son la verdadera fe. No pueden ser dos cosas totalmente opuestas, este es blanco y este negro, y decir que los dos, ¿verdad?, es lo mismo, que da lo mismo, que es igual. No importa, porque no es así. Son totalmente opuestos. Solamente hay una fe verdadera que ha sido dada ya a los santos. Algunos dicen, cada quien es libre de tener su propia fe. Bueno, hablando como un derecho civil que nos da este país, pues hay esa libertad. Pero delante de Dios no hay esa libertad. No la hay. Debemos creer lo mismo y estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y lo único que nos puede unir y tener esa comunión perfecta es la fe del Evangelio. No podemos estar unidos cada quien teniendo su propia fe, entre comillas. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Así como solo hay un Dios verdadero
Y solo hay un bautismo verdadero también. Solamente hay una fe. No hay muchas. ¿No? Tal vez en cuestiones de juicio cada uno puede tener su propia opinión. Es cuestión de juicio. Y como se dice a veces, cada cabeza es un mundo y pensamos en ocasiones diferentes. Pero en asuntos de fe, hermanos, no hay más que una sola. Y esa fe ya nos ha sido dada. Nosotros no inventamos cuestiones de doctrina. El Señor ya nos dio a través del Evangelio lo que nosotros debemos de creer, lo que debemos practicar, cómo debemos vivir nuestro cristianismo, y simplemente tenemos que sujetarnos a ellos. Nada más. Esta fe contiene toda la voluntad de Dios para el hombre. Contiene el estándar por el cual debemos de vivir. Y esta fe es completamente suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. De allí, hermanos, la necesidad imperante de cada cristiano de estudiar y de llegar a esta fe para vivir en ella. Y no solamente vivir en ella, sino protegerla y también defenderla. ¿Por qué a veces hay tanta diversidad en cuanto a esto? Porque alguien dice, bueno, es tu fe, yo tengo mi fe. Bueno, tú lo crees así, yo lo creo diferente, porque no estudiamos la verdad. Porque no la estudiamos. Porque a veces nada más nos dejamos llevar simplemente por impulsos, por sentimientos, por conveniencias, y hacemos lo que nosotros queremos. Y hacemos a un lado la palabra de Dios. Y no somos hombres y mujeres que defienden la verdad, la fe que una vez, solo una vez, hermanos, fue dada, y fue dada a los santos, con ese propósito de creerla, obedecerla y defenderla. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esas cosas muchas veces, hermanos, están en nuestro corazón y perjudican, afectan la forma en la cual vemos el Evangelio y las instrucciones de Dios para nuestra vida. Dice, hagan a un lado eso, deséchenlo. Y luego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué pasa? Que muchas veces simplemente buscamos a alguien que nos diga lo que queremos oír. Tenemos comezón de escuchar a alguien que nos diga lo que me conviene, lo que va de acuerdo con mis intereses. Y desechamos la palabra de Dios. La leche espiritual dice no adulterada. Porque podemos nosotros recibir alimento adulterado. Y a veces queremos escuchar cosas adulteradas. Y eso, hermanos, eso no nos va a llevar a la salvación. Leche espiritual no adulterada. Estos hombres que se habían introducido encubiertamente en la iglesia estaban adulterando la fe, adulterando la verdad del Evangelio. Y algunos la estaban recibiendo, la estaban aceptando. No, por eso bien importante, hermanos, desear esta clase de alimento espiritual. Desear siempre, hermanos, llegar al conocimiento, y tal vez eso implica tener que cavar y ahondar, como dijo el Señor en la parábola de aquellos dos edificadores. Aquella plantita, hermanos, cuando habla también de la parábola del sembrador que cayó entre pedregales, dice porque no tenía profundidad. ¿Qué le pasó? Se secó, se murió. Necesitamos profundizar muchas veces en el conocimiento de la palabra de Dios para que nuestras convicciones sean sólidas, basadas en la verdad de la fe del Evangelio. Desafortunadamente, hermanos, repito, hay quienes pervierten la pureza de la fe
corrompen el evangelio, pero los cristianos debemos siempre estar alertas y no debemos permitir que estas corrientes se introduzcan en la iglesia del Señor, como estaba sucediendo en los tiempos de Judas. Debemos predicar siempre la verdad para evitar que el error entre a la iglesia. Y si de alguna manera, por descuido, de una manera encubiertamente se introdujo, entonces debemos contender para echarlo fuera de la iglesia. El error no puede estar entre nosotros, sino solamente la fe que nos ha sido dada a través de Cristo y de los apóstoles. El problema es que muchas veces contender ardientemente por la fe es algo que a muchos como que no les gusta, como que no les agrada. Hay algunos que piensan que no es muy necesario. Algunos piensan que cada quien es libre de tener su propia creencia, que no podemos estar juzgando lo que otros hacen o lo que otros creen, por muy diferente que esto sea, que nos enfoquemos solamente en nuestra propia fe y que no nos metamos en la fe de los demás. Algunos malamente llegan a pensar así, incluso muchas veces cristianos. Pero ¿qué dice Judas? ¿Así habla Judas? Déjenlos, cada quien su propia creencia. No importa, ¿eso dice Judas? No, hermanos, Judas dice todo lo contrario. Como cristianos debemos estar comprometidos en defender la verdad, la fe. No defender mis sentimientos y mis opiniones, la fe que nos ha sido dada. La fe, hermanos, porque nadie tiene derecho de alterar la fe. Ella debe de ser transmitida, debe de transmitirse, pero sin corromperse, sin alterarse, sin adulterarse. Y cuando vemos que está siendo alterada, entonces nosotros debemos de actuar. Nosotros debemos dar un paso al frente y ser valientes y defender la fe. Por mucho que nos duela tal vez las consecuencias, tenemos que defender la fe. Por mucho que cambie tal vez las circunstancias de mi vida, tengo que defender la fe. Por mucho que no convenga a mis intereses, debo de defender la fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa que también afecta, aparte de ese desinterés de algunos de defenderla, es que muchas veces hemos visto la forma en que algunos defienden la fe. Y cuando lo vemos, como que eso causa cierto desánimo en nosotros. Hay algunos que afirman que están haciendo este trabajo de contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Ellos afirman que están cumpliendo con lo que dice Judas, pero lo hacen de una manera muy carnal. Cuando no hay madurez en el cristiano, cuando hay lo contrario, que es la carnalidad, el espíritu malo, desafortunadamente se cometen muchos errores. A veces nos ha tocado ver cómo algunos, con el pretexto, el argumento de que están contendiendo por la fe, se agreden personalmente, verbalmente, a veces hasta físicamente. A veces es posible ver gritos, discusiones, rencores, pérdida del dominio propio. Suele suceder. Muchas veces estas confrontaciones se vuelven bien personales y se ofenden entre sí, se faltan al respeto y se percibe, se puede ver que más que un deseo de defender la verdad, la palabra de Dios, el propósito es destruir al contrincante, despedazarlo, humillarlo. Y esto, hermanos,
no es precisamente contender por la fe. Esto a veces lo único que promueve es precisamente el desánimo de algunos de hacerlo correctamente. Algunos ven este tipo de escenas, esta clase de hermanos actuando de esa manera con la bandera de defender la verdad, defender la fe, de contender ardientemente por ella. Y cuando ven este tipo de actitudes, este tipo de escenas, este tipo de muchas veces intenciones que se perciben, dicen, no, yo no voy a defender, yo no voy a contender por la fe. Si de eso se trata, contender ardientemente, no, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero. Sin embargo, independientemente de esa forma pecaminosa y carnal con la que algunos proceden, aún así, hermanos, lo que dice Judas, esa exhortación que nos da a través de esta carta, eso no cambia. Si algunos se pelean y se gritan y se ofenden y se avientan la Biblia por la cabeza, eso no quiere decir que estamos exentos de contender ardientemente por la fe. Nuestro deber, hermanos, no cambia. El trabajo necesita hacerse y hacerse de la mejor manera posible. ¿Sí? Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos entender la enseñanza de Judas y necesitamos encontrar la forma adecuada en la que nosotros debemos contender por esta fe. Hay formas. ¿Sí? De una forma sana, de una forma adecuada, apropiada, que se pueda cumplir el propósito precisamente de esto. Pero sin caer en la carnalidad, en el pleito, en las discusiones donde muchas veces lo único que se trata, como decía, simplemente es demostrarle al otro que yo sé más que él. No. A veces se hacen estas discusiones de manera pública, a veces hasta en las redes sociales, y la gente nada más les falta agarrar un bote de palomitas y empezar a comer y ver el show que están dando algunos por ahí, ¿verdad? En las redes. No, hermanos, dicen, mira, ni entre ellos se ponen de acuerdo, mira cómo son estos cristianos. Se ve a veces hasta coraje, ira, rencor. Hermanos, no debe de ser así. No debe de ser así. Debemos contender, pero buscar la forma adecuada. Y Judas nos enseña en esta carta y lo vamos a estar viendo. Y es que la fe que ha sido una vez dada a los santos, este evangelio que el Señor nos ha concedido por inspiración del Espíritu, no requiere, hermanos, nuevas revelaciones, no requiere añadiduras para poder completarlo porque algo le falta. No le hace falta nada. Así como fue entregado por los apóstoles, es necesario preservarlo y es necesario transmitirlo de generación en generación. Y esto nos demuestra también, esto que dice Judas, que aquellos pseudoprofetas que se han levantado a través de la historia declarando nuevas revelaciones de Dios, pero revelaciones diferentes a la fe que hemos recibido, esas declaraciones, esas revelaciones, esa nueva fe, esas nuevas creencias, esas nuevas doctrinas que contradicen el evangelio puro de Cristo, son falsas. Son falsas. Sí. Porque la fue ya fue dada. No quiere decir les fue dada la mitad de la fe y en el transcurso de los años, de las generaciones, de vez en cuando se va a levantar alguien con nuevas revelaciones para completar esa media fe que les fue dada. No. Nos fue dada completamente. Dice la palabra de Dios, dice Judas.
La fe que nos fue entregada no puede ser cambiada por nadie, no se puede editar, no se puede adaptar a nuestros deseos y conveniencias. Necesitamos, hermanos, protegerla, estar alertas y proteger esta fe. En la primera de los Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice Pablo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice aquí. ¿Qué debemos hacer cuando una falsa enseñanza aparezca? Allí en los Corintios, en la iglesia de los Corintios, muchas ideas equivocadas estaban ahí promoviendo. Dice Pablo: estad firmes en la fe. Por ahí se oye cierta idea curiosa, rara. Estad firmes en la fe, dice aquí. Y cuando se libere alguna batalla espiritual entre la verdad y el error, debemos portarnos varonilmente, es decir, con valentía. Y si algunos de una u otra manera llegan a caer o se dejan llevar por el engaño, nosotros debemos esforzarnos y debemos ser fuertes y seguir luchando. Pero sobre todo, hermanos, debemos contender con amor. Todo lo que hagamos debe de ser hecho con amor, dice aquí el apóstol Pablo. Es decir, en estos casos en particular, no debemos dejar de amar la verdad. Debemos contender con mucho amor por la verdad. Debemos amar más a la verdad que mi propio gusto, mi propia preferencia o conveniencia. Sí. Mi amor por la verdad debe de ser más grande. Mi amor por la iglesia debe de ser más grande. Mi amor por las almas debe de ser más grande. Incluso, hermanos, amor por aquellos con los cuales habremos de contender. Porque no es simplemente humillarlos, sino también, si es posible, tratar de rescatarlos del error. Así que la predicación de los cristianos debe de ser amorosa, pero por lo que dice Pablo y Judas, debe de ser firme y debe de ser valiente también. Que sea amorosa no quiere decir que simplemente pues vamos a dejar, no hay problema, hagan como quieren, como mejor les parezca. No. Quiere decir, hermanos, que vamos a enseñar, a defender, a alzar, ¿verdad?, la verdad del Evangelio, con una buena actitud, con respeto, con amor, pero siempre defendiendo lo que la Biblia dice, no lo que yo creo o no lo que a mí me guste. Debemos, hermanos, siempre defender la verdad y señalar abiertamente el error cuando éste se presente, ya sea en nuestra vida personal, ¿verdad?, en nuestro entorno personal, o ya sea en el seno mismo de la iglesia. Amemos la verdad, hermanos, defendámosla siempre y señalemos el error cuando éste se presenta o se introduce entre nosotros. Gracias, hermanos, que Dios le bendiga.